¿Y es inconstitucional la ley de extinción de dominio tal y como está la fecha? Yo creo que sí. Como está redactada actualmente, para mí también. Yo creo que la institución jurídica de la extinción de dominio no es inconstitucional. Voy, reviso la partida registral, veo quién es el vendedor y lo compro. Determinan que efectivamente ese inmueble se adquirió con ingresos provenientes de esas actividades ilícitas. ¿Yo cómo puedo saber que esa persona está siendo investigada por esos delitos? Porque las investigaciones técnicamente son reservadas. Una persona alquila el primer piso de la casa de 5 pisos, se utilizaba para depósitos y ahí se guardaba droga y se extingue todo el bien. Esta ley tiene un graso error, que es la indagación patrimonial de forma secreta. Pero que eso hace inconstitucional el instituto jurídico como tal, yo creo que no. Yo creo que eso más bien no tiene nada que ver con el derecho de defensa, ¿no? No te permiten llegar hasta la Corte Suprema. ¿Por qué te limitan ese acceso? La casación yo creo que es un elemento importantísimo. ¿Es razonable que se exija una sentencia penal firme para recién proceder a extinguir el dominio? Mira, para mí sí. ¿Tú eres de la opinión de que sentencia firme en vía penal para recién extinguir el dominio? Si te refieres ya al proyecto de ley del Congreso de la República, yo creo que sí es muy radical pensar que solo una sentencia condenatoria podría habilitar la extinción de dominio. A mi izquierda contamos con la participación del doctor Andy Carrión, doctor por la Universidad de Bonn en Alemania. También nos acompaña en esta mesa de trabajo el doctor Miguel Reyes Arrece. Cuenta con estudios magíster en la Universidad de California Western School de San Diego, en Estados Unidos, y también estudios de maestría, magíster en Derecho de la Empresa, por la Universidad Privada de Piura. Y a mi derecha, el profesor Ronald Lanco, doctorando por la Universidad de Salamanca en España. Nuestros panelistas tienen formaciones distintas y de seguro en esta mesa de trabajo nos van a ofrecer múltiples experiencias y, como no, información de alto valor para que ustedes puedan comentarlo a través de la caja de esta transmisión en tiempo real. Voy a, antes de formular la primera pregunta, darles la bienvenida a Ronald, Miguel, Andy, bienvenidos a LP Pasión por el Derecho. Y la primera pregunta que quiero colocar sobre la mesa es si es que la extinción de dominio, para ello van a tener entre 4 a 5 minutos, dosifiquemos nuestros tiempos para comenzar con la seguidilla de la rueda de preguntas. Si la extinción de dominio es inconstitucional, esto se ha ventilado ya en una audiencia pública ante el Tribunal Constitucional. Bueno, ha sido una audiencia televisada a nivel nacional. Muchos de los clips se han viralizado a través de la página LP Pasión por el Derecho. Hay muchos argumentos a favor y en contra. Quisiera conocer la apreciación de cada uno de ustedes. Comenzamos con Andy, por favor. Andy, ¿es inconstitucional la ley de extinción de dominio tal y como está la fecha? Yo creo que sí, porque existen desde mi perspectiva al menos dos elementos importantes que se debe de rescatar, independientemente de lo que seguro ahora mis colegas vayan a señalar. Ya. El primero de ellos, el vinculado a la propiedad en rigor, y el segundo, al acceso al derecho a la defensa. No, el vinculado al derecho a la propiedad, porque de acuerdo al artículo 70 de nuestra Constitución, la propiedad es inviolable. Y es más, ese artículo 70 promueve explícitamente cuáles serían las causas en las cuales precisamente la titularidad del bien no podría ser ejercida. Y, por ejemplo, el tema específico que menciona del resarcimiento o el pago, si es que el Estado decide de alguna manera excluir esa titularidad. Pero quisiera empezar por el derecho de defensa, ¿no? Que es uno de los derechos más importantes. Recordemos de que el proceso de extinción de dominio tiene una etapa inicial, que es precisamente la indagación patrimonial, en la cual la Fiscalía evalúa, recabando las evidencias necesarias, si es que el patrimonio es ilícito o no. Y si es que ello amerita, producto precisamente de esa primera etapa, proceder a la demanda, es decir, notificar recién al afectado después de un año de investigación. Bueno, teóricamente un año, porque puede transcurrir incluso aún más tiempo para que el afectado o el demandado pueda alegar de por qué sí este bien considera que es ilícito. Y ya tenemos desde un primer momento una restricción al derecho a la defensa, porque este primer año de indagación preliminar se lleva de manera reservada, se lleva de manera secreta, es decir, que los afectados, es decir, los eventuales titulares o quienes hayan recibido posteriormente este bien, no tienen ninguna posibilidad de alegar ante la Fiscalía la justificación propia de la obtención de este bien. Así es que eso, desde mi perspectiva, sería recortar el derecho de defensa. En el derecho penal tenemos algunas figuras jurídicas procesales en las cuales sí se llevan en secreto. Por ejemplo, el tema de la detención preliminar. Es una figura que jurídicamente se encuentra amparada porque, digamos, de acuerdo al instituto jurídico como tal,
puede caber la posibilidad de alegar un derecho de fuga y que precisamente no se notifique al afectado para resguardar su presencia o sujeción al proceso. Sin embargo, en el ámbito de la propiedad como tal, incluso tenemos en el proceso penal la figura de la incautación, es decir, puede también asegurarse el bien y resguardar también el derecho de defensa. Estoy seguro que esto se va a deslizar también posteriormente en la discusión de si los criterios que se manejan en extinción de dominio deben de ser estrictamente penales o no. Pero yo creo que al menos en cuanto a tu pregunta inicial, yo creo que sí esta norma transgrede un derecho fundamental, sobre todo el derecho de defensa. Ok, es inconstitucional. Desde mi perspectiva es inconstitucional. Correcto. Miguel, te formulo la misma inquietud. ¿Es inconstitucional la ley tal y como está a la fecha, la ley de extinción de dominio? Como está redactada actualmente, para mí también. ¿Por qué? Porque ya, además de lo que ha indicado el profesor, a ver, vamos por partes. Como instituto, la extinción de dominio se aplica no solamente aquí, se aplica en distintos países, ¿no? No solo en América Latina, se aplica también en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Ellos le dicen decomiso basado en no condena, así se le dice. Pero el problema viene que hay que ponerle ciertos límites a la extinción de dominio. Por ejemplo, en el Perú aplica para todo. Por ejemplo, en Bolivia solo para narcotráfico, en el Uruguay para lavado de activos, en Estados Unidos para lavado de activos, narcotráfico y defraudación tributaria, ¿no? Entonces, tú tienes que empezar a restringir. Ahora, además de eso, viene el tema de ciertos, que yo también le veo, deficiencias a la regulación. Primero porque, a ver, derecho de propiedad está regulado en la Constitución, ¿no? Derecho de primer orden. Entonces, y el derecho de propiedad se tiene que ejercer en armonía con el bien común. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. Pero luego de eso viene, en efecto, el Estado tiene la capacidad de desplegar esta fuerza sobre elementos o efectos que provengan de actividades ilícitas. Pero vamos, ¿por qué invertir la carga de la prueba? Porque en la extinción de dominio tú no estás buscando demostrar culpabilidad o no, porque eso es en la materia penal. Entonces, ¿por qué vas a invertir la carga de la prueba? ¿No? O sea, ¿por qué el afectado tiene que demostrar la buena fe o no? O sea, ya inclusive hay un manual que se hizo por parte de las Naciones Unidas, también en la cooperación que hay en América Latina con la Unión Europea. Todos los manuales que se desarrollan dicen que la carga de la prueba viene de la Fiscalía o del que pretenda la extinción de dominio. Entonces, ahí yo le veo un primer defecto. El otro defecto justamente también es ¿por qué si no es una investigación penal? Porque en realidad es una demanda que se plantea, que como te vuelvo a repetir, no viene a discutir culpabilidad o no, ¿no? Del tipo penal sobre el afectado. ¿Por qué tiene que ser secreto? ¿No? Ahora, ¿por qué solamente te permiten recurso de apelación? No te permiten llegar hasta la Corte Suprema. ¿No? O sea, ¿por qué te limitan ese acceso? Porque yo podría entender que hagas limitaciones con relación al acceso al recurso de casación por montos, ¿no? Digamos, oye, si el bien discutido, pues, no es hasta, no sé, pues, 100 UITs, no pasará. Pero digamos que me incautas, pues, un inmueble que vale 10 millones de dólares, ¿por qué yo no podría llegar a la Corte Suprema, ¿no? No es poco patrimonio el que estoy discutiendo, ¿no? Entonces, esas son, yo creo, como te digo, separando en dos funciones. La ley, o sea, como extinción de dominio, es una institución que sí se puede utilizar. El problema es cómo se ha regulado. Y como está regulada actualmente, o lo que se ha propuesto, sí, a mí me parece que tiene unos defectos que la convierten un tanto inconstitucional, ¿no? Perfecto. Ronald, te traslado la misma inquietud. ¿Es inconstitucional la ley tal y como está redactada a la fecha? Sí, Francisco. Bueno, muchas gracias por la invitación y también estar en esta mesa de trabajo, como bien lo indicaste al inicio. Bueno, tratando de dar una respuesta absoluta, yo creo que la institución jurídica de la extinción de dominio no es inconstitucional. Pero claro, lo que pasa es que hay que empezar por definirla. No es inconstitucional. Yo creo que no es inconstitucional, pero hay que empezar por definirla. La definición es que se trata de una consecuencia jurídico-patrimonial cuya finalidad es restaurar o recomponer el orden jurídico producto de el patrimonio criminal que se inserta en el tráfico económico. Es decir, si permitimos que el tráfico económico esté mezclado de bienes ilícitos, lo que estamos haciendo es contaminar justamente todos estos activos que van a transitar en el tráfico económico, en términos sencillos. Esta definición es importante porque, claro, esta definición nos lleva al fundamento. ¿Cuál es la razón de ser de la existencia de la extinción de dominio?
justamente el crime doesn't pay, el crimen no debe pagar. Es decir, yo jamás podría ni tendría que equiparar una actividad ilícita que generó ganancias con una actividad económica lícita. Ujú. Ahora, es cierto, y acá sí hay que tratar de manejar con mucho cuidado esta afirmación, y es que se vulnera o no el derecho de defensa. Lo que sucede es que, y a esto yo creo que, digamos, voy a hacer un ensayo muy rápido. Yo creo que en este momento sobre el debate y la discusión de la extinción de dominio, básicamente hay tres posiciones, digamos tres trincheras. La trinchera de aquellas personas que consideran que es constitucional, la trinchera de quienes consideran que es inconstitucional, pero creo que el problema es que ambas trincheras están siendo bastante polarizadas, es decir, están en el extremo, pero hay que buscar un punto medio. Modestamente creo que trato de buscar ese punto medio, primero reconociendo un error de la ley. Es cierto lo que dice Andy, lo que dice Miguel, que esta ley tiene un craso error, que es la indagación patrimonial de forma secreta. Ese es un gran problema, sin lugar a dudas. Pero que eso hace inconstitucional el instituto jurídico como tal, yo creo que no. Porque, reitero, la finalidad es el crime doesn't pay. El crimen no puede pagar. Yo no puedo equiparar de ninguna manera el dinero producto de la corrupción con el dinero producto de una actividad económica lícita. Máxime si ahora el delincuente es un sujeto intercambiable, porque realmente el titular de ese dinero no es el que va a empuñar el arma y disparar. Ellos son simplemente ejecutores, los que yo puedo intercambiar, los que las organizaciones criminales, etcétera, finalmente buscan es el beneficio del patrimonio criminal. Ahora, dicho esto, que seguramente también ya se va a profundizar, todo lo demás se podría solucionar simplemente modificando ese artículo de la indagación patrimonial. Eso generaría muchas soluciones respecto, por ejemplo, a la garantía del derecho de defensa, desconcentraría y quitaría en demasía carga también del Poder Judicial. Y otro craso error es que los defensores de la constitucionalidad extrema, como fundamentos tienen estadísticas. Y este también es otro gran problema. No porque tengamos gran cantidad de sentencias. Se decía que hasta el 2023 existían 929 sentencias de extinción de dominio. No porque tengamos que dejarnos llevar por criterios eminentemente cuantitativos, quiere decir que la figura es legítima. Entonces, son temas que obviamente hay que analizarlo con sumo cuidado. Bueno, para Ronald es una figura constitucional. La idea es poder contrastar las opiniones en esta mesa de trabajo. Ronald sostiene que es constitucional la extinción de dominio tal y como está redactada ahora, Andy. Sí, mira, yo ahí tengo una contingencia, ¿no? Porque si Ronald ha mencionado de que el crimen no paga y de que las formas en las que se ocultan los bienes el día de hoy son más sofisticados que antes, que es absolutamente cierto, ¿no? La sofisticación del crimen incluso va a mucha mayor velocidad que la sofisticación de los canales de persecución del delito. Sin embargo, yo creo que eso más bien no tiene nada que ver con el derecho de defensa, ¿no? Porque si es que ya se inicia una indagación patrimonial, pues en este caso, si es que precisamente este bien pasa a manos de otros, pues tendrán ellos que incluso demostrar cuál ha sido la fuente, la forma en la que han obtenido o la titularidad o no de ese bien que se encuentra en una investigación. Yo creo que más bien evidenciaría con mayor detalle cuál ha sido la ilicitud del recorrido de ese bien. Y desde mi perspectiva, más bien son excluyentes. El hecho de que se sofistique la forma en la traslación de un bien no significa de que deba por ello más bien restringirse el derecho de defensa. Ahora, yo creo que aquí más bien hay un ámbito de contaminación, ¿no? Porque si es que se plantea que sí es constitucional la ley de extinción de dominio, ¿por qué entonces se restringe el derecho de defensa? Yo en lo último sí concuerdo con Ronald, ¿no? Porque yo creo que más bien intenta salvar este tema en el sentido de que, ok, sí sería constitucional si es que más bien se permite el acceso al derecho de defensa. En eso yo creo que sí coincidimos. Sería un gran avance más bien, porque de esa manera podría ya quitarse uno de los argumentos que más bien están arreciando en contra de esta ley de extinción de dominio. Pero yo creo que las discusiones pueden llevarse también por canales separados, porque el derecho de defensa es vital. Y no solo en el ámbito del derecho penal, sino sobre todo en todo el derecho que informa el administrado, el demandado o incluso el imputado, hablando ya de ámbitos penales. Es decir, es una garantía de todo el ámbito del derecho y no tendría por qué restringirse. Son excepciones
los ámbitos en los que se manejan las investigaciones de manera secreta. Y tiene que ser muy bien fundamentado, incluso por qué en el caso particular tiene que llevarse una indagación y en este caso particular de forma secreta. Si se hace en el ámbito penal, pues también debería de hacerse en el ámbito de indagaciones patrimoniales. Pero eso seguro que es motivo de otra discusión. Correcto. Miguel, te traslado la palabra. Vuelvo. Como partí indicando, cuando intervine, yo también considero que el instituto como tal de la extinción de dominio sí es constitucional. Claro. ¿No? El problema es, como generalmente sucede en nuestra legislación, la redacción de la norma, ¿no? Los legisladores tienen una manera un poco particular a veces de redactar la norma, entonces es allí donde vienen los problemas, ¿no? Entonces, en este caso, efectivamente, yo creo que la norma, si se le hacen los ajustes que se le deben de hacer, se puede volver completamente constitucional, pero tal cual está en este momento, no. Como te repito, no puede ser pues que si ya no vamos a discutir culpabilidad, sea secreta la indagación patrimonial. ¿Por qué tiene que ser secreta la indagación patrimonial? ¿Por qué un año no puedo saber que me están investigando sobre mi patrimonio? ¿Cuál es la razón? Yo no la entiendo. ¿Cuál es la razón, Ronald, de esa indagación secreta de un año? A ver, sí, justo antes de entrar a ese tema, hay que tener en cuenta que la extinción de dominio como instituto jurídico tiene un ámbito sustantivo y también tiene un ámbito procesal. Es decir, si nosotros revisamos el título preliminar tiene de ambas, y si vemos la ley sustantiva, es decir, el decreto legislativo 1373, desde el artículo 1 hasta el artículo 6, tenemos desarrollo del ámbito sustantivo de la extinción de dominio, el artículo 7, que es o inicia el ámbito procesal, porque son los presupuestos para accionar, valga la redundancia, la acción de extinción de dominio. El problema, como indican tanto Andy como Miguel, no estaría en el ámbito sustantivo, sino estaría en el ámbito procesal. Y este ámbito procesal hay que tener mucho cuidado de analizarlo y verlo siempre desde la perspectiva penal. Por ejemplo, el artículo 2.9 del título preliminar, cuando menciona carga de la prueba, no es que hay una inversión de la carga de la prueba, en absoluto. Dicho sea de paso, en alguna entrevista también ya, digamos, de alguna manera lo expliqué, no es que en el ámbito procesal penal propiamente, no es que el procesado no tenga obligación de probar aquello que alega. Y por esa obligación de probar aquello que afirma, no quiere decir que exista una inversión de la carga de la prueba, es simplemente probanza de lo que afirma. Y en la extinción de dominio eso se ve con mucha más nitidez. Si Fiscalía dice que este bien tiene vinculación con una actividad ilícita, debe probarlo. Por tanto, el requerido dirá lo contrario, pues debe probarlo. Por tanto, son dos afirmaciones en el proceso objeto de probanza. Ahora, que esto justifique para que a partir de la indagación patrimonial y el secretismo con el que se ha ido llevando haga inconstitucional la figura per se, yo creo que ahí no estoy de acuerdo, porque claro, ahí va a venir otra figura que seguramente ya lo conversaremos, que va a ser la casación, por ejemplo. Correcto. Solamente una pregunta. Si ambos tienen que probar, ¿nadie tiene la carga de la prueba en extinción de dominio? Es que en realidad, para decirlo, digamos, ¿Quién en términos sencillos, ambas partes deben probar lo que afirman. Sí, ambas partes tienen la es. carga de la prueba. Así es, porque Fiscalía afirma que este bien tiene vinculación a una actividad ilícita, pues debe probarlo. Si la parte requerida dice no, entonces debe probar su afirmación. Me explico de mejor manera. ¿Qué es lo que está pasando en la práctica? A ver, vamos a verlo esto, si me das 2 minutos por favor para explicar esto. ¿Qué está pasando en la realidad? El ser y el deber ser. ¿Cómo está pensada la norma? La norma está pensada en que justamente quien afirma debe probar. Por eso es que la carga de la prueba, no quiero utilizar el término carga dinámica porque hay que tener mucho cuidado desde el ámbito procesal con esa afirmación. Pero cada uno afirma y debe probar. Ahora, esto significa que, vamos a la práctica, ¿qué es lo que pasa en la práctica? El problema es que Fiscalía va a un proceso y lo único que hace es generar duda. Empieza a decir es que la defensa no probó que este bien está vinculado a una actividad lícita. Eso que está haciendo Fiscalía, por ejemplo, es ejercer de manera adecuada la carga de la prueba, es decir, la obligación de probar su afirmación. La respuesta es no.
Entonces, el problema no es el artículo 2.9. El problema es el operador que en todo caso no ha entendido el fondo mismo del artículo 2.9. Y por tanto, si la defensa va y dice, lo que sucede es que Fiscalía no ha probado con la actividad ilícita, eso, por ejemplo, podría ser válido porque la presunción de buena fe, aun cuando en la ley no se encuentra de manera expresa, claro que sí le está asistiendo, porque vamos a ponernos en un supuesto siguiente. ¿Qué pasa si la Fiscalía no logra determinar la conexión del bien con actividad ilícita? Y la defensa no llega a probar que este bien tiene vinculación a una actividad lícita. El juez no puede extinguir el dominio de ese bien. El juez tiene que dejar en su estado de cosas ese bien, porque la presunción de buena fe no ha sido derrotada, porque Fiscalía no ha cumplido su finalidad. Y eso, por ejemplo, son criterios que se tienen que trabajar. Ese no es un problema de la norma, ese es un problema del operador, de la Fiscalía, de la Procuraduría, del Poder Judicial y los abogados, obviamente, que tenemos que ver cómo planteamos estos temas. Correcto. Bueno, ambas partes tienen la carga de la prueba. La carga de la prueba no es un concepto exclusivo del derecho penal, ¿verdad? Es transversal a todo el derecho mismo, ¿cierto? Sí, Y entonces sí. alguien tendría que tener la carga de la prueba también en extinción de dominio. Sí. Que, de acuerdo a tu posición, son ambos. Sí, lo que sucede es que, a ver, con cuidado el tema de la carga de la prueba en el ámbito procesal. Lo que pasa es que esa carga de la prueba está investida de esa presunción de inocencia, pero de la obligación del fiscal de demostrar, entre otros elementos del tipo penal, básicamente el verbo rector. X mató a Y. Fiscalía va y dice, tengo que demostrar que efectivamente X mató a Y. La defensa dice, lo que sucede es que fue en legítima defensa. Ok, tu defensa tienes que probar justamente ese ejercicio de la legítima defensa. Correcto. Andy, ¿qué opinas de las afirmaciones de nuestro buen amigo Ronald? Bueno, hay elementos realmente discutibles, ¿no? Porque si bien es cierto, no podemos trasladar a este proceso especial de extinción de dominio los criterios propiamente penales, el acercamiento de la naturaleza de este instituto jurídico más bien a un ámbito de afirmación civil hace que precisamente tenga sentido lo que está afirmando Ronald, es decir, la Fiscalía va a tener que alegar primero que este bien es ilícito y luego si el afectado afirma lo mismo, pues será una contradicción en base a argumentos. Pero ya eso demuestra más bien que no existe una presunción de licitud del bien. Porque si existiera una presunción de licitud del bien, pues entonces quien tendría la mayor carga, no de prueba, sino de afirmación y de probanza respecto a la ilicitud del objeto, tendría que ser la Fiscalía. Pero si la ponen en igualdad de circunstancias, en igualdad de posiciones, tal como lo está afirmando ahora mismo Ronald, entonces en realidad no hay ninguna presunción de ilicitud. Tanto la Fiscalía tendría igual posición de alegar una ilicitud respecto al bien, puede ser, y repito, no penal, sino administrativa o civil, así como también el afectado podría alegar, y depende de cómo lo haga, una procedencia lícita de ese bien. Entonces, yo creo que eso explica muy bien de cómo el derecho, al menos en el ámbito del Instituto de la Extinción de Dominio, no presume la licitud. Porque si presumiera la licitud, en todo caso, la mayor carga afirmativa la ostentaría la Fiscalía. Y en este caso de igualdad de afirmaciones, simplemente está desequilibrado. Y es por eso que yo sigo sosteniendo los defectos que tiene esta misma norma. Y ahora, es importante siempre en la realpolitik jurídica también proyectarnos a cómo los funcionarios públicos resuelven este tipo de casos. Y yo creo que lo que teóricamente de forma correcta está afirmando ahora Ronald para darle la particularidad de la interpretación de la extensión de dominio no es lo que realmente pasa en la práctica, ¿no? En la práctica pueden estar los conceptos equivocados, pero quien tiene la carga, no de la prueba, pero afirmativa de probar la licitud del bien, es finalmente el afectado. Y es así como lo manejan los funcionarios públicos. Es por eso que yo sostengo que más bien la norma tiene que ser una garantía, una barrera infranqueable que impide el abuso precisamente de quienes aplican el derecho. Y en este caso, más allá del esbozo jurídico correcto que está realizando Ronald, yo creo que la práctica más bien termina por desnaturalizar esos conceptos que correctamente pueda contener la norma en sí. Y es por ello que yo creo que más bien hay que tener cuidado de equiparar estas circunstancias propias de una balanza propia que permita más bien ponderar mejor las posiciones. Una posición del afectado que viene ya de una investigación secreta de 1 año, le dan 30 días para responder la demanda y luego en esos 30 días
va a tener que probar incluso el por qué, en este caso, esa alegación de que el bien es lícito tiene una consecuencia jurídica práctica. Ujú. Miguel, se invierte la carga de la prueba, la carga de afirmación en el proceso de extinción de dominio. A ver, vamos por partes. Yo sí considero que, a ver, en este tipo de procedimientos, las reglas tienen que estar claras, completamente claras, ¿no? Sobre todo por lo que se va a discutir y lo que va a estar en juego. No olvidemos que los procesos, la institución de la extinción de dominio viene, sobre todo, justamente de algo del ámbito penal, ¿no? Porque lo que se va a tratar es de impedir, ¿no es cierto?, que se continúe gozando, disfrutando, ¿no?, de las ganancias o de lo que ha producido un ilícito penal. Entonces, ahí se traslada hacia este campo de la extinción de dominio. Pero ya allí, o sea, la regla para el demandado tiene que ser completamente clara. Porque vamos a un ejemplo, y yo en la práctica sí lo he visto. ¿Qué pasa si yo compro un inmueble, ¿no?, y soy diligente y prudente, voy, reviso la partida registral, veo quién es el vendedor, Ujú. ¿no?, y lo compro. Y da la casualidad que esa persona está siendo investigada por lavado de activos, por narcotráfico, ¿no? Y en ese proceso determinan que efectivamente ese inmueble se adquirió con ingresos provenientes de esas actividades ilícitas. Para empezar, ¿yo cómo puedo saber que esa persona está siendo investigada por esos delitos? Porque las investigaciones, ¿no?, técnicamente son reservadas. O sea, yo no voy a ir a la fiscalía, señores, por si acaso, quiero que me indiquen si si Miguel Reyes está siendo investigado por estos delitos. No hay manera de saberlo, ¿no? Yo lo máximo que puedo llegar a ser diligente y prudentemente, como dice el reglamento, es ir y ver en los registros quién es el dueño, ¿no? Si tiene carga, no tiene carga, pero más no puedo hacer. Entonces, ¿qué tengo que entender por diligencia y prudencia? Por eso te digo, ahí es donde se invierte la carga, porque cuando me metan en el proceso de extinción de dominio, yo tengo que demostrar todo eso. ¿Pero por qué tengo que demostrar todo eso? Si además en el Código Civil, una vez que yo he comprado de buena fe, ¿no es cierto?, de buena fe, yo estoy completamente blindado. En el Código Civil, la buena fe te protege de una manera bien potente. Entonces, ¿por qué esa potencia se disminuye en la extinción de dominio? ¿Y por qué se invierte esa carga? O sea, ¿no? ¿Por qué? El que tiene que probar más bien que yo no tuve la buena fe, que yo no fui diligente, que no tuve prudencia, que yo sabía que Miguel Reyes algo tenía con el narcotráfico, algo tenía con el lavado de activos y que aún así, ¿no?, le compré el bien y que yo podría tener alguna, ¿no?, o sea, para beneficiarlo, para que él oculte el bien, algo, es el que está demandando. Porque al final es una demanda, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que hacer eso? El Ministerio Público. ¿Por qué tiene que ser el demandado? ¿Por qué tiene que en la ley no hacerse esa precisión de que la totalidad de la demostración tiene que hacerla el que demanda, que en este caso es el Ministerio Público? Ese ejemplo, Ronald, ¿es un ejemplo abusivo de la práctica de la extinción de dominio? A ver, lo que sucede es que lo que dice Andy es correcto, partiendo de la premisa siempre del problema de la indagación patrimonial. A partir de ese problema, las respuestas, las conclusiones nos van a llevar casi de manera inminente a una inconstitucionalidad o en todo caso al craso problema que tiene la extinción de dominio y eventualmente la arbitrariedad. Ahora, lo que hay que tener cuidado es que cuando hablamos de cargas probatorias, no podemos hablar de mayor o menor afirmación. 1. 2. No estamos en el ámbito del derecho procesal penal. Estamos en un ámbito de extinción de dominio cuya naturaleza jurídica, digamos de manera mayoritaria, es constitucional. Y en las reglas probatorias se asemeja más, en términos sencillos, al proceso civil, donde cada parte tiene que afirmar y comprobar justamente su pretensión en el proceso penal. Entonces, por eso es que es importante... Sí, por supuesto. Porque estamos hablando... ¿Por qué se acerca más al proceso civil? Porque estamos hablando de la discusión justamente de bienes. Pero lo que hay que determinar es qué estamos discutiendo en un proceso de extinción de dominio. Al final de cuentas, ¿qué vamos a extinguir? ¿El bien o el supuesto derecho de propiedad? La respuesta es ese supuesto derecho de propiedad o ese aparente derecho de propiedad. Es decir, si este bien proviene del narcotráfico, aun cuando sobre ese bien haya pasado toda la formalidad,
ese derecho de propiedad nunca nació. Porque, otra vez, el crime doesn't pay. El ordenamiento jurídico no puede legitimar aquello que está vinculado a una actividad ilícita. Y yo creo que el quid del asunto está en esto último. Cuando debatimos, analizamos la ley de extinción de dominio, normalmente y en la práctica también, comparto totalmente lo que dice Andy, en la práctica se está dándose un ejercicio perverso y un acostumbramiento de parte del operador público, del funcionario público, Fiscalía y Procuraduría, con el mayor de los respetos que me merecen, pero donde ellos simplemente están yendo a los procesos a generar duda. Ujú. Y eso, claro, ahí tendría que ser el Poder Judicial quien legitime, pero lo que quiero señalar fundamentalmente es lo siguiente. En la extinción de dominio, como se quiera que no solamente hablamos de bienes, sino de conexión con actividades ilícitas, nos estamos olvidando de esto que es muy importante. Tenemos que determinar no solamente la existencia del bien, sino que este bien está vinculado a una actividad ilícita. Y ese es el tema probatorio más importante en el proceso de extinción de dominio. Por ejemplo, en el ejemplo que plantea Miguel, si yo compro una propiedad, compro una casa, le compro a alguien que está siendo investigado por narcotráfico, yo tengo que conocer que esa persona está siendo investigada por narcotráfico para que no me extingan el bien y luego probarlo en un proceso que durante el primer año es secreto o es reservado. Sí, a ver, ahí ¿Eso viene... es abusivo? Lo que pasa es que, a ver, vamos a desarrollarlo de la siguiente manera. Lo que sucede es que acá viene un segundo componente a lo que yo le llamo el ámbito subjetivo de la extinción de dominio, que es el análisis de la buena fe. Ese análisis de la buena fe, como el dolo, digamos, por hacer simplemente una equiparación metodológica, no se aplica a todos en la misma medida. Es decir, yo no podría cuantificar un mismo estándar de buena fe para Juan Pérez, que es por primera vez adquiriendo un bien, versus Juan Pérez, gerente de una inmobiliaria, 10 años trabajando en la compra-venta de bienes inmuebles. En ambos voy a analizar la buena fe, pero su estándar de buena fe es totalmente distinta. Versus el tipo de bienes, los lugares, el acceso de información a la que yo podría tener. Obviamente, si yo voy a comprar un bien rural, vamos, no me pidas documentos de registros públicos porque a lo sumo, de repente, quizá llegó Cofepri y esto es. Porque ahí la legitimidad de la posesión del bien y la titularidad del mismo incluso se tiene con constancias de posesión de las municipalidades. Pero si estamos hablando de una urbanización, de un local central, de la capital, de un distrito central, ahí yo no podría decir, ¿cómo compraste el bien? Con la constancia de posesión de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Lo que pasa es que actúe de buena fe. Eso el ordenamiento jurídico no me podría legitimar, pero las circunstancias me está exigiendo que efectivamente ahí yo podía tener mayor acceso. Vale. En esta mesa también se han propuesto algunas iniciativas para poder calibrar la figura de la extinción de dominio tal y como está regulada hasta la fecha. Entre estas propuestas, ¿no? La de colocar un estándar probatorio, si se quiere, a la buena fe, ¿no? Un estándar mínimo para que la persona demandada por fiscalía no le sea tan complicado alcanzar ese estándar de buena fe y de esa manera se equipare la balanza, ¿no? El Estado versus la persona que está siendo eventualmente demandada. Eso, otra medida, habilitar la casación, que también ha sido comentado por ustedes, pero de manera general la pregunta en rigor sería si por este lado consideran que es inconstitucional la figura. Por aquí, Ronald, me queda claro que tú indicas que no es constitucional. Que no es inconstitucional. Que no es inconstitucional, pero reitero, creo que sí o por hay... partes es constitucional y por partes no, porque no me termina de quedar de todo claro. De manera escueta para plantear vamos a plantearlo así. El decreto legislativo 1373 en este estado de cosas tiene un problema que hay que salvar y corregir, que es la indagación patrimonial. Ok. ¿A eso hay que aumentar algunas cosas? Sí. La casación, por ejemplo. Ya, perfecto. ¿Qué hacemos para mejorar la figura? Para constitucionalizarla en todo caso, Andy. Partiría por lo que ha dicho Ronald, ¿no? Él ha darle mencionado- casación. Sí, la casación yo creo que es un elemento importantísimo porque al día de hoy, por ejemplo, tenemos diversas formas de interpretación de los alcances propios de la ley de extinción de dominio. Existen algunas jurisdicciones en las cuales, por ejemplo, aceptan que la ilicitud no está relacionada a una ilicitud administrativa, civil o de otra índole, sino que simplemente tiene que hacer referencia a una ilicitud penal. Ya. Existen otras jurisdicciones en las que también tienen una interpretación mucho más extensiva. Yo diría,
más literal, exegética Mm. de lo que entiende la ley de extinción de dominio, y sí incluyen dentro de la ilicitud esta ilicitud civil, administrativa o civil, que no tienen en realidad mucho que ver con la ilicitud penal. Para ello se requiere un órgano de cierre, no un Ujú. tribunal constitucional que decida sobre el fondo la constitucionalidad de la norma, sino que delinee criterios interpretativos. Ya. Eso es importantísimo porque no solamente estaríamos hablando del tema de la ilicitud, cuáles serían sus alcances, su contenido material, sino además, por ejemplo, los estándares de la buena fe. Ujú. Entiendo de Tienen que haber estándares. yo creo, bueno, estándares interpretativos, porque en rigor la norma de la extensión de dominio, así como en el Ok. ámbito penal, no determina cuál es el estándar del dolo, es decir, del Ujú, conocimiento de la voluntad. Eso ya se deja a un criterio mucho más aplicativo. Porque lo que mencionaba Ronda, creo yo, más bien es la interpretación contextual de la buena fe. Ujú. Porque claro, no le vas a repetir lo mismo a alguien que por primera vez compra un terreno en un lugar alejado y otro que ya es experto en temas inmobiliarios y que sabe muy bien cuáles son los criterios o procedimientos exactos para generarse esa buena fe. Eso ya es como en el caso en concreto se despliegan los alcances de la buena fe. Pero se requieren criterios Ok. mucho más generales que desde mi perspectiva puedan ser desarrollados por un ente superior o supremo, como la Corte Suprema, de cara a delinear precisamente esos estándares. Yo creo que así se solucionarían muchos de los problemas que el día de hoy están surgiendo, porque hay un criterio importantísimo Ujú. dentro del derecho, Francisco, es la predictibilidad. Si no hay predictibilidad de las decisiones, en realidad no estaríamos hablando de alegatos jurídicos o de argumentos jurídicos, porque se supone que el administrado, el imputado, etcétera, tienen que proyectarse a una decisión fiable por parte de la judicatura. Ujú. Y esa proyección fiable implica que precisamente accedan a un pronunciamiento consensuado, permanente, de qué se entiende, por ejemplo, por ilicitud. Ujú. Y eso yo creo lo más importante que legitima incluso una institución jurídica y que podría hacerlo con la extinción de dominio. Ok, ¿es necesario sentencia firme para extinguir un dominio en la vía penal? En la vía penal, por supuesto. En la ¿Tú vía eres de penal. la opinión de que sentencia firme en vía penal para recién extinguir el dominio? Sí, ahora, el problema mira. es de que aquí, en Ya. rigor, lo que tenemos, Como lo dicta el proyecto de ley como del lo dicta Congreso. el proyecto de ley, habría que hacer una diferenciación, porque lo que hace el proyecto de ley es, digamos, también radicalizar. Excluye el proyecto de ley, te refieres al proyecto de ley del Congreso Sí, de la correcto. República, que excluye los delitos de corrupción de Bueno, funcionarios. incluyéndolos, pero con excluye- sentencia firme. En Yo penal. relativizaría ello porque yo creí que te referías al tema propio de la decisión judicial, ¿no? Me refiero, si te refieres ya al proyecto de ley del Congreso de la República, yo creo que sí es muy radical pensar que solo una sentencia condenatoria podría habilitar la extinción de dominio. ¿Por qué? Porque hay circunstancias en las cuales podría, por ejemplo, concentrarse en una etapa previa. No sé si la etapa intermedia o quizás la etapa preparatoria, pero esperar a una sentencia firme con los tiempos que se manejan Correcto. en nuestro país, podrían suceder después de muchos años de identificada la ilicitud de un dominio. Correcto. Miguel, ¿cómo hacemos para constitucionalizar la figura de la extinción de dominio en nuestra legislación nacional? Bueno, ya además lo que se ha dicho, yo le agregaría una precisión sobre todo con el tema de la razonabilidad en la aplicación de la norma, ¿no? Que es algo de lo que también nosotros a veces adolecemos, o sea, los operadores, sobre todo los fiscales, los jueces. ¿Cómo aplicar? Por ejemplo, lo que se ha dicho, ¿no? Recurso de casación, yo creo que sí tiene que haber. En la mayoría de legislaciones comparadas donde se aplica la extinción de dominio, los casos llegan a la Corte Suprema, ¿no? Para revisar eso. Y con el tema de la razonabilidad, ¿por qué se tiene que tener claro eso? Mira, por ejemplo, hay un caso muy famoso en los Estados Unidos, ¿no? El United States versus Vallacayan se llama. Era un sirio que Ya. estaba saliendo por el aeropuerto de Los Ángeles con $350,000 con su familia. Y los perros que tienen en el aeropuerto detectan el dinero. Y le dicen, ¿con cuánto está saliendo? Con $8,000. Entonces, pero ya los perros habían detectado y le dicen, no, usted no está saliendo con más dinero. Le abren las maletas, efectivamente, 350,000. ¿Y cuál es el delito? No declarar la salida de dinero, ¿no? Entonces, el juzgado, ¿no? En primera instancia, lo condena a 6 meses y a la confiscación de los $350,000. La sala de apelaciones del primer circuito le confirma y se va a la Corte Suprema. Y él discute, oye, pero ¿por qué mis $350,000?
Entonces le aplican justamente por temas de extinción de dominio. Pero la Corte Suprema, ¿qué le dice? Razonabilidad. Le dice, ¿qué perjuicio está causando que el señor no haya declarado, ¿no es cierto?, al Estado americano? Porque habían determinado que su dinero no venía de narcotráfico, no venía de crimen organizado, no venía de lavado de activos, no venía de defraudación tributaria. Era de unas ventas que él había hecho, ¿no?, y se lo llevaba a Siria para pagar. El problema era que como él era sirio, tenía miedo que de declararlo le fueran a hacer algún problema en el aeropuerto, justamente por el tema de raza, y eso hizo que no declare. Entonces la Corte Suprema dijo, hay que ser razonables en la aplicación de la extinción. Dijo, porque al Estado americano no se le ha causado ningún perjuicio. Ujú. El único perjuicio, si queremos ver aquí, es que no ha cumplido con declarar la salida del dinero, porque no estaba ingresando, o sea, no ha tenido que pagar tributos, nada. La salida no paga nada, solo no ha cumplido con declararlo. Ujú. Entonces lo único que hicieron al final fue devolverle su dinero y restándole $15,000 de una multa. Pero eso es ¿por qué? Porque se deja el criterio claro, que es lo que aquí a veces nosotros no tenemos. ¿Es razonable que se requiera, que se exija una sentencia penal firme para recién proceder a extinguir el dominio? Mira, para mí sí, ya. Justamente por la experiencia que nosotros tenemos en nuestro país. Mm. O sea, yo creo que sí se puede aplicar medidas cautelares sobre los bienes para evitar la disposición, porque también en nuestro país el tema que la justicia demora un poquito, ¿no?, a veces en tomar las decisiones definitivas. Pero también, ¿qué sucede? Que a veces las personas terminan siendo declaradas inocentes o exculpadas. ¿Y qué pasa cuando ya te quitaron la propiedad de tu bien? Inclusive el Estado dispuso tu bien. Y también es otro problema que el Estado te devuelva el valor patrimonial de tu bien, ¿no?, tu dinero. Porque luego te sale, bueno, que tienes que esperar toda una serie de procedimientos administrativos que son completamente largos, ¿no?, y tediosos, y a ver si te devuelven el dinero. Entonces, al final, para evitar eso, lo que debes esperar es que efectivamente haya una sentencia firme que declare, ¿no?, tu responsabilidad y, bueno, como tu consecuencia, la extinción de tu dominio. Ujú. Y mientras tanto, yo creo que se puede aplicar medidas cautelares para que tú no puedas disponer del bien, ¿no? O sea, Correcto. Requerir sentencia judicial en el vía penal firme no anula la naturaleza de la extinción de dominio, no la vuelve una suerte de no proceso en paralelo, sino accesoria. Sí, por supuesto, Francisco. A ver, a manera de un tema muy breve. Gafilad, el año 2023, hace una diferenciación muy interesante entre el decomiso subsidiario y el decomiso autónomo. El decomiso subsidiario, en esencia, es lo que tenemos y lo que se aplica en el proceso penal. Y como se quiera, es una consecuencia accesoria al final de cuentas. Depende de lo que sucede en el proceso penal. Depende de la existencia de una sentencia en el proceso penal. Se entiende sentencia dirigido contra el sujeto activo del delito. En cambio, el decomiso autónomo o ese decomiso independiente, justamente se abre paso a partir de no depender de la sentencia, porque además sería retroceder. Claro, este es un discurso, digamos, normativo y facilista, sería volver a lo que el decreto legislativo 992 de pérdida de dominio hacía, que claro, voy a utilizar un poco el argumento cuantitativo. ¿Cuál fue el problema de que no tengamos muchas sentencias? La exigencia de la dependencia de la sentencia penal. Claro, lo que pasa es que, reitero, es un facilismo normativo, pero la esencia misma es que ahí no teníamos una medida eficaz puntualmente para supuestos como Juan Pérez estaba en el proceso penal y moría, la acción penal se había extinguido. ¿Qué pasaba con los bienes pasibles de esa persona? Respuestas más o menos, razonamientos más o menos, al final de cuentas el bien quedaba impune. Y esa es la razón de ser justamente de la extinción de dominio. Ahora, otro ejemplo, me voy a ir al ámbito del delito de lavado de activos. En el ámbito del delito de lavado de activos, discusiones más o menos, ya se ha determinado que no se exige sentencia previa del delito que generó las ganancias ilícitas, sino que basta con que existan indicios, incluso la Corte Suprema nos habla de un triple pilar indiciario, para demostrar que hay un delito previo que generó ganancias ilícitas. En la extinción de dominio pasa lo mismo. Su autonomía está dirigida a exigir justamente esos indicios para determinar, acá la diferencia, que el bien está conectado a una actividad ilícita. Por eso es que hay que entender muy bien este segundo ámbito que es de sumo importante. ¿Por qué tenemos muchas voces en contra de la ley de extinción de dominio? Por esto último.
Porque esto último está generando arbitrariedades, porque de repente una persona perdió el bien, pero claro, si uno revisa la sentencia, uno dice, a ver, ¿cuál es el fundamento en el cual se desarrolla cómo es que este bien está conectado a una actividad ilícita? ¿Cómo es que surgió de patrimonio ilícito? ¿O cómo es que se utilizó como instrumento delictivo? Y no lo encuentra más que simplemente decir, bueno, lo que pasa es que estuvo vinculado al delito cometido por tal persona. Entonces, otra vez, yo creo que ahí la norma tal cual está en ese ámbito de no exigencia de sentencia, creo que es lo adecuado, porque si no le estaríamos restando esa autonomía, esa independencia a la ley de extinción de dominio. Bueno, vamos llegando a la parte final de esa transmisión. Andy, te cedo el uso de la palabra para que podamos sintetizar lo discutido, y seguramente si hay puntos en contacto, a lo mejor puntos en desacuerdo, también lo puedas plantear en tu tiempo. Mira, hay puntos comunes que han surgido de esta discusión, ¿no? Yo creo que el punto común más importante es el acceso al derecho a la defensa, ¿no? Es importantísimo de que se habilite esta indagación patrimonial también al afectado, ¿no? El demandado tiene que tener la posibilidad de defenderse desde el principio, no desde que es notificado con la demanda. Yo creo que eso es un punto de consenso importante, aun cuando Ronald propone la constitucionalidad de esta norma, de la ley de extinción de dominio. Pero yo creo que hay puntos discrepantes en los cuales deberíamos de tomar en cuenta cuáles son los alcances materiales de lo que cada uno de los términos de extinción de dominio promueve. No nos olvidemos que estamos discutiendo de que son más bien, y lo dijo aquí en este programa, Francisco, el propio juez supremo Luján Túpez, que es quien promueve, es el coordinador de estas fiscalías o del sistema de extinción de dominio. Él señaló de que son criterios muy independientes, muy autónomos, que se toman de cara al procedimiento y a la decisión final de extinción de dominio. Es más, él señaló de que se acercaban más bien a un procedimiento civil, ¿verdad? Sin embargo, vemos de que las decisiones de extinción de dominio la toman por lo general los jueces penales, ¿no? Y los fiscales penales también. Entonces, son criterios que en rigor deben de respetarse, de acuerdo a lo que, digamos, está señalando dentro del trámite propio de la interpretación de estos términos, pero que por este tema que ha mencionado Ronald, de la causalidad o de la conexión, perdón, no debe de olvidarse que está vinculado a un ilícito. Y que la autonomía no sea la autonomía absoluta que también se discutió en el ámbito del delito de lavado de activos, ¿no? Porque una autonomía absoluta implica incluso que ya se corte esa conexión con el delito previo. Y cortar esa conexión, ya no con el delito previo en el ámbito del lavado de activos, sino con la ilicitud, haría de que en rigor estemos en la práctica sancionando un incremento patrimonial ilícito, pero en el ámbito privado. Y eso es importante señalarlo, porque claro, en Colombia, que tienen allá en Colombia, digamos, criterios distintos, porque en Colombia todos sabemos de que allá no solamente ha surgido esta figura, sino que el narcotráfico estaba desbordado en su oportunidad, lo que ellos trataban era de resguardar el bien del narcotráfico y de algunos otros delitos, pero ya no vinculados únicamente al funcionario público, porque recordemos de que en nuestro país se encuentra sancionado el incremento patrimonial ilícito, ¿verdad? Pero de funcionarios públicos. Y lo que hace la extinción de dominio desde mi perspectiva es trasladar más bien ese delito a los privados. Tú tienes que demostrar que tu patrimonio es lícito. Y eso desde mi perspectiva sería la conclusión más bien de esta discusión. Aunque estés absuelto en vía penal. Es que eso genera la autonomía absoluta. Y la absolución, como lo hemos dicho hace un momento, puede llegar tarde, cuando ya tu bien ha sido extinguido. Y si te absuelven en vía penal por insuficiencia probatoria, ¿justificaría un proceso de extinción de dominio autónomo completamente? Es que el problema es de que ahora sí es autónomo completamente. Tan autónomo que incluso puedes tú ser absuelto, o sea, ya ni siquiera importa el motivo, pero ya tu bien se ha extinguido. O sea, no hay un hilo conductor. Es que yo creo que se debe de penal. promover más bien el hilo conductor, porque, y esto lo han dicho todos los que han opinado al respecto, está vinculado a un ilícito delictivo, no a un ilícito administrativo, no a un ilícito civil. Si bien es cierto, la norma abre esas posibilidades, y eso es lo peligroso desde mi perspectiva, porque solo un proceso contencioso administrativo podría generar que te expropien el bien, o perdón, hablando técnicamente que te extingan el bien, significa de que tiene que mantenerse esa conexión de ilicitud al ámbito delictivo. Y eso es lo que en realidad estamos olvidando. Yo creo, y como conclusión te digo, de que más bien estamos sancionando el enriquecimiento ilícito de privados. Y deberíamos de más bien sincerar las cosas y decir, si tú, privado, tienes un patrimonio que no puedes justificar, te lo extingo.
Y eso es en la práctica lo que está sucediendo con la ley de extinción de dominio. Miguel, palabras finales, algunos puntos a lo mejor que quisieras abordar sobre el tema. Sí, a ver, a modo de conclusión, yo creo que el proceso penal tiene sus propias consecuencias, ¿no? Justo cuando preguntabas el tema de las sentencias y te tiene que contar con sentencia firme, el proceso penal tiene la incautación y el decomiso, ¿no? Entonces, ¿por qué en paralelo hacer un proceso de extinción de dominio a los investigados? Y además, dentro del proceso penal hay, el fiscal puede pedir medidas cautelares sobre los bienes. Yo no termino de entender por qué no utilizan esas herramientas. O sea, te estoy hablando procesalmente, técnicamente, ¿no? Entonces, haces tu proceso, investigas, pides medidas cautelares para que no se pueda disponer de los bienes, ¿no? Y llegas hasta tu sentencia, ¿no? Firme, y ya ves si al final si se decomisa, se incauta, porque ya está allí. Ahora, como decían, la extinción de dominio, claro, por eso debe regularse para determinados supuestos. El caso que planteaban, ¿no? Si se muere el investigado, vamos a extinción de dominio. Ya, correcto. Si yo soy un tercer adquiriente de buena fe, que no estoy investigado, yo no estoy investigado, pero se puede no tener un indicio que yo he tenido, no una vinculación con el delito, pero sí con el delito investigado, con el procesado, sino algún vínculo que pueda presumir que yo he adquirido el bien para facilitar algo, su ocultamiento o algo, entonces me llevas a la extinción de dominio, ¿no? Pero tiene que estar, o sea, mejor regulada su aplicación, ¿no? ¿Por qué en plena investigación hacer esto y además hacerlo en secreto, ¿no? Como dice Andy, o sea, estamos sancionando el enriquecimiento, ¿no? Investigando. Y justo a propósito de lo que decía, ¿no? Mira, hay muchos delitos de corrupción de funcionarios que provienen de funcionarios que, por ejemplo, dispusieron de fondos públicos y no le pagaron a privados que hacían obras. Y ahí se produce la figura del enriquecimiento sin causa de la administración pública. Entonces, bajo esa teoría, también tendríamos que investigar a la administración pública como tal, porque se ha enriquecido sin causa, ¿me entiendes? O sea, llegamos a un desarreglo jurídico absoluto, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Por eso, la extinción de dominio tiene que tener una mejor regulación. Yo no estoy en contra de que exista, porque sí sirve, justamente para los casos que se plantean, ¿no? Pero tiene que estar mejor regulada justamente para evitar la arbitrariedad, que es lo que en nuestro país usualmente sucede con los operadores, ¿no? Sobre todo operadores fiscales y con y con todo respeto lo digo, ¿no? Y con los jueces que hay veces se olvidan de su labor de juez y se inclinan más hacia el lado fiscal y avalan este tipo de arbitrariedades, ¿no? Correcto. Sobre esos ajustes, Sandy, ¿tú estarías de acuerdo con que proceda extinción de dominio si muere el investigado en vía penal? Sí, en efecto. Mira, uno de los casos paradigmáticos es el de Alan García también, ¿no? Que venía siendo investigado por temas de corrupción y la fiscalía identificó que habían algunos bienes que eventualmente habrían pasado a manos de sus sucesores o herederos. Ok, pero como excepción, no como regla. Como regla tendríamos que incautar, decomisar. Por supuesto, porque existen herramientas penales, como lo acaban de señalar. Sin embargo, habría que ver cómo se complementa para hacer mucho más eficaz la extinción de un dominio que en el ámbito penal quizás ya no es posible, porque en el ámbito penal tienes que relacionar siempre un bien con un autor, sea para la incautación, sea para la sentencia firme. En cambio, en extinción de dominio ya es independiente, ya no le requieres al autor del delito, sino más bien únicamente trazar el objeto. Aún así, el autor del delito haya fallecido. La regla, las figuras propias del proceso penal, la excepción, la extinción de dominio cuando muere. Palabras finales para ir concluyendo, Ronald. Sí, Francisco. Y empiezo por un tema interesante que comenta Andy. La extinción de dominio pareciera que es una sanción al enriquecimiento ilícito en el ámbito privado. Digo pareciera porque, otra vez, en un proceso, claro, este es un tema ideal. Lo que sucede es, otra vez, no la norma, sino el problema aplicativo. Hace un momento decía, si Fiscalía dice que Juan Pérez tiene 100.000 y este es un privado, Fiscalía dice que esto está vinculado a una actividad ilícita, debe conectarlo. Si el privado no llega a demostrar a cabalidad que esto está o tiene un origen lícito, pero Fiscalía tampoco lo logró, este caso debe quedarse en ese estado de cosas, es decir, no se puede extinguir ese bien. Por eso es que yo creo que no se trata de un enriquecimiento sin causa en el ámbito de extinción de dominio. Un segundo punto respecto a lo que decía el doctor Miguel. El enriquecimiento sin causa es propio del proceso civil.
Y esto es pretensión de privados respecto a que una persona no sabe justificar de dónde tuvo los 100.000, digamos, de este celular. Pero ya no hay que hacer la conexión con la actividad ilícita. Pero obviamente habrá un demandante que dice, no, lo que pasa es que yo, por ejemplo, le entregué esos 100.000. No tengo un documento, no tengo cómo acreditarlo, pero esa otra persona tampoco tiene cómo acreditarlo. Pero bueno, eso es una discusión en el ámbito civil. Y finalmente, señalar que la extinción de dominio como instituto jurídico tiene muchos fundamentos que hay que comprenderlos con sumo cuidado al interpretar incluso el artículo 70 de la Constitución. Porque una cosa es ejercer el derecho de propiedad en base al bien común, en base al interés social, pero siempre que este derecho de propiedad haya nacido realmente. Por eso es que ahí hablaremos de una extinción de dominio respecto al uso del bien, si es que ese bien, aun cuando haya nacido el derecho de propiedad, se haya utilizado para un delito. Pero si el dinero que dio origen a ese bien es totalmente ilícito, el derecho de propiedad nunca nació. Hay preguntas del público. A ver, voy a trasladar esta inquietud al doctor Miguel para que la pueda resolver. Candia pregunta: adquiero mi bien de manera lícita, lo alquilo para hospedaje. El inquilino 3 años después, sin mi conocimiento y de manera clandestina, lo destina para trata de personas. Yo no lo sé, no es justo que pierda mi casa. ¿Qué le podría comentar? No, bueno, ahí sí... Es un ejemplo manifiesto, podría ocurrir. De hecho. Sí, claro, pero ahí sí hay un tema con la diligencia, ¿no? Porque Ya. no es que tú alquilas tu bien y desapareces y no ves tu bien 3 años. Sí, inclusive en los contratos Hay de cláusulas. arrendamiento hay cláusulas donde tú mismo Puedes ingresar. ingresas para ver cómo está el bien. Entonces es un poco difícil porque además la trata de personas sí tiene una mecánica que no es muy oculta en sí misma dentro de un bien, ¿no? Entonces es posible que te puedas dar cuenta y o sea, ahí sí la carga de la prueba va a ser bien difícil para ti de decir, yo no sabía que en mi bien que yo alquilé había trata de personas, ¿no? Entonces no es tan... Y no va porque tú te enriquezcas y que digan porque que como la trata a ti te pagan, sino que tú sabías que ahí estaba y no dices nada, ¿no? Entonces estás permitiendo eso y ahí también se quiebra el tema del uso de la propiedad en armonía con el bien común, ¿no? Porque estás permitiendo, o sea, no estás diciendo lo que está sucediendo dentro de tu bien, ¿no? Entonces... Andy, el complicado. mismo ejemplo. La buena fe. Bueno, si es que tú te vas al ámbito penal, ahí podría, por ejemplo, recurrirse a la prohibición de regreso, ¿no? Sí. y decir, bueno, al final yo ejercí mi rol de arrendador y punto, ¿no? Es decir, lo que él haga y el conocimiento que se genere a partir de ello no necesariamente entra de los criterios de imputación. Pero estamos hablando nuevamente de una materia, de una disciplina distinta a la del derecho penal, pero yo creo que en ocasiones debería de tomarse en cuenta. Tal es así que incluso el injusto que se maneja dentro de la extinción de dominio es un injusto distinto que abarca más bien prioritariamente el ámbito subjetivo, algo que mencionó Ronald, por ejemplo. Yo diría prioritariamente porque la concentración del despliegue probatorio se centra precisamente en ello, si tú conocías o no el origen ilícito del bien, del objeto. Y se invierte, digamos, lo que en derecho penal nosotros conocemos como la progresividad de la imputación. Y eso es importante porque en este caso en concreto que tú señalas, yo creo que aquí, digamos, el procedimiento de debida diligencia debería estar concentrado muy bien en la forma en la que uno adquiere ese conocimiento de la utilización regular, lícita o no, del bien sobre el cual uno es el titular. Y sobre esa evaluación yo diría, llegando a la misma conclusión que Miguel, que en efecto aquí sí podría proceder la extinción de dominio. Ronald, ¿coincides? Bueno, además creo que ya como que Andy y Miguel están reconociendo indirectamente la constitucionalidad, ¿no? Pero digamos, más allá de esto, En partes. claro, lo que sucede es que justamente ese tema que planteas incluso son casos reales, ¿ah? Donde una persona alquila el primer piso de la casa de 5 pisos y claro, se utilizaba para depósitos y ahí se guardaba droga y se extingue todo el bien. Entonces son casos reales, dicho sea de paso. Lo que sucede es que ahí el ejercicio de la buena fe no solamente se interpreta en la manifestación de la adquisición de un bien, sino también del uso del bien. Y efectivamente, no es que yo alquilo y me desaparezco totalmente sobre mi deber de supervisión de ese bien. Y que en todo caso lo que dice Andy es muy interesante. Acaba de explicar cómo es que la prohibición de regreso no va a permitir que se sancione al titular de ese bien. Y es el mejor ejemplo de cómo es que el derecho penal trabajó justamente en el ámbito delimitador de responsabilidad del agente delictivo.
Pero la extinción de dominio no está yendo ahí, a atacar al agente delictivo, sino está yendo tras el bien, para verificar si este bien se adquirió de forma lícita o se ejerció de forma lícita. Entonces, si te das cuenta, son ámbitos complementarios para hacer frente a la criminalidad económica. Bien, hemos llegado a la parte final de esta transmisión. Les agradezco la presencia de cada uno de ustedes en esta mesa de trabajo. Han habido ideas de ida y vuelta muy interesantes. A todas las personas no se olviden de compartir esta transmisión en tiempo real y, por supuesto, estar muy atentos a la difusión de los videos que empecemos a publicar, que vamos a empezar a publicar a partir de mañana en nuestras diferentes redes sociales a través de la multiplataforma de LP Pasión por el Derecho, el portal jurídico más visitado de todo el Perú. Y vamos a tener otras transmisiones como estas, otras mesas de trabajo analizando figuras como la extinción de dominio. La próxima semana tenemos agendado, ya lo vamos a anunciar por las redes sociales de LP, otra mesa de trabajo sobre el tema en particular. Y cuando el Tribunal Constitucional resuelva, también vamos a examinar esa sentencia que va a estar muy interesante poder revisarla aquí en el portal jurídico más visitado de todo el Perú, LP Pasión por el Derecho. Nos vemos en una próxima transmisión, queridos amigos. Permiso.